Entonces, ¿qué es la fase de reposo? ¿Ya? ¿Me lo puedo la pizarra? Ya, chicos, entiéndeme. ¿En qué consiste la fase de reposo? Quiere decir cuando una membrana tiene una carga negativa dentro. ¿Ok? Positiva afuera. Cuando tiene una carga dentro, ¿ya? Generalmente es de 70 milivolts. La carga varía desde menos 10 hasta menos 90, dependiendo de la célula. Por ejemplo, los eritrocitos tienen una carga de menos 10 milivolts. ¿Ok? La fase de reposo es cuando la membrana está por dentro negativa. ¿Ok? ¿Por qué se le dice fase de despolarización? Cuando cambia positivo. Cambio, ¿ya? Es decir, adentro se va a hacer Positivo. ok. La fase de repolarización, ¿qué quería decir? Trata de volver a ajustar. Quiere decir que una vez más Negativo. se volvió adentro negativo, ¿ok? Ok. Ahora, para que ocurra todo este cambio de cargas, hay un juego de iones, electrolitos. Generalmente es el sodio y el potasio. Hay otros electrolitos, por ejemplo está el cloro también y está también el calcio, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con el sodio y el potasio, ¿ok? A eso se refieren las tres fases. Ahora, para que se produzca el potencial de acción, cambiando el potencial de membrana, hay dos canales que tenemos que saber. Uno son los canales de sodio, ¿ya? Y otros son los canales de potasio. ¿En qué consiste? Esto es importante que me entiendan. Para que se mantenga el voltaje de la fase de reposo, ¿ya? El mecanismo más importante es la bomba sodio-potasio. Esta bomba es la que va a permitir que la membrana esté en fase de reposo. ¿Podemos entender? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que la bomba sodio-potasio va a permitir que la membrana esté en fase de reposo? Porque ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Salen 3 iones de sodio. 3 sodios y entran 2 potasio. ya, ok. Entonces, si digamos, esta es mi membrana, ¿ya? Si digamos, esta es mi membrana, quiere decir que estoy perdiendo 3 cargas positivas y solo están entrando 2. Por eso es que por dentro la carga es negativa, ¿ok? Ahora, ¿cuándo esto cambia? ¿Es su compañero? ¿Es su compañero? Ya. ¿Cuándo cambia la carga? Hay un momento
¿ya? Hay un momento que este menos 70, ¿ya? Este menos 70 va a llegar a un valor de neutro, es decir, 0, ¿ya? El momento que se hace más positivo es cuando se activan los canales de sodio para su ingreso. Me explico. Esta bomba mantiene el reposo. Hay un momento, ¿ya? Hay un momento en que hay un cambio brusco, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, todo es negativo y en este momento se vuelve positivo, ¿ya? Este momento en que se vuelve positivo es el potencial de acción. ¿Qué va a generar? Primero, la bomba siempre saldrá entre sodios, ¿correcto? Ok. Cuando hay un cambio de carga, se genera el potencial de acción. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a un umbral neutro. Entonces, acá se van a activar los canales iónicos. Canales iónicos. En este caso vamos a hablar de los canales de sodio. ¿Me ustedes dejan entender? Ok. ¿Qué van a hacer estos canales iónicos de sodio? Al cambiar la carga, van a permitir que entre sodio. ¿Ok? Por lo tanto, si están entrando más sodios, están entrando más cargas positivas. ¿Me dejo entender? Entonces, al entrar más cargas positivas, este potencial de acción se va a propagar por toda la membrana. ¿Ok? Entonces, se los voy a poner en grano. Si aquí tengo mi neurona, esta es mi neurona, ¿qué se llama su prolongación? Axón. A ver. Y esta acción se conecta con. Exacto, que corresponden a otra neurona. ¿No ve? Entonces, ¿cómo se propaga? El momento que se vuelve positivo, entran más sodios y la carga de la membrana empieza a cambiar. Entonces, todo esto va cambiando. Llega, transmite el impulso nervioso, es decir, transmite el potencial de acción, es decir, que cambia la carga, ¿sí? Y va a generar que la membrana se despolarice. Y así es como se transmiten las transmisiones nerviosas, las señales nerviosas. ¿Me dejan entender? Ok, una vez más, ¿ya? El potencial de membrana consta de 3 fases. La fase de reposo es cuando la membrana está negativa. La fase de despolarización es cuando cambia de carga. Y la repolarización es prácticamente cuando vuelve a la fase de reposo. ¿Ok? Para que la fase de reposo se mantenga negativa, hay un componente importante que mantiene ese reposo, que es la bomba de potasio. ¿Qué hace la bomba de potasio? Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿correcto? De esta manera mantiene la carga negativa internamente, ¿ok? Ahora, ¿cuándo cambia esto? Hay un momento en que la carga, que es, o el voltaje, que es menos 70, se vuelve más positivo, ¿ya? En ese momento hay un cambio de carga. Este cambio de carga es lo que llamamos potencial de acción, porque es un cambio brusco. Todo está negativo y de repente cambia positivo. ¿Me dejan entender? Este potencial de acción va a hacer que los canales iónicos se abran, tanto de sodio como potasio. Ahora estamos viendo el de sodio. Al abrirse va a tener una selectividad por el sodio, solamente por el sodio. ¿Me dejan entender? Al ingresar más sodio va a generar que cambie la carga de toda la membrana. ¿Ok? Y de esta manera es como se van a transmitir las señales nerviosas. ¿Está claro? ¿Seguro? Ya, ok. Entonces, hemos hablado de un canal de sodio, ¿correcto? ¿Por qué se dice que son canales iónicos o activados por voltaje? Por sus nombres. Con el voltaje se activan los canales, a diferencia de otros canales que hemos visto, ¿verdad? Ok.
Es uno de los canales de potasio. Entonces, ¿qué ven en la imagen? En la imagen de arriba son canales iónicos de sodio, ¿correcto? Ahora, ¿de qué manera la fibra se va a repolarizar? Es decir, ¿en qué momento se va a volver negativo? Se va a volver negativo cuando la carga empieza a hacerse poco a poco negativo. Al igual que cuando acá de menos 70 se vuelve neutro, va a haber un momento en que de la neutralidad o de lo positivo va a volver a ser negativo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo? A través de los canales de potasio. ¿Por qué? Porque estos canales de potasio se van a activar y van a permitir la salida de potasio. Es decir, que vamos a perder cargas. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, perdemos cargas positivas, que son los canales de fuga de potasio. ¿Se acuerdan que les he hablado la anterior semana? Hay unos canales de fuga de potasio. ¿Por qué se dice canales de fuga de potasio? Porque precisamente permiten la salida de potasio. ¿Correcto? Entonces, estamos perdiendo cargas positivas. Además, se va a activar la bomba sobre potasio. Por lo tanto, vamos a perder cargas positivas. De esta manera, o es así como ocurre la fase de repolarización. Y nuevamente empieza el ciclo. Y así sucesivamente es como funciona o como transmiten las señales nerviosas. ¿Me deja entender? ¿Está claro? Seguro. Algo importante de estos canales es que son selectivos, tanto selectivos para el sodio como selectivos para el. ¿Lo ven? Ok. ¿Qué vemos en la imagen entonces? La membrana acá, ¿ven el mouse? ¿Sí, lo ven? ¿Qué pasa al comienzo? Hemos hablado que la membrana va a tener una carga negativa. Por lo tanto, la fase de reposo sería de acá hasta acá. ¿Me estoy dejando entender? Ya. Esta fase de reposo va a cambiar ¿cuándo? No. Cuando se genera un cambio brusco en potencial de acción. Ese potencial de acción recién va a permitir el ingreso de los iones sodio. ¿Me estoy dejando entender? Seguro. Una vez que ingresan los iones de sodio, va a haber una activación, es decir, una propagación del potencial de acción, de la señal. ¿Correcto? Ok. Al mismo tiempo, también, un poco más tarde, se van a activar los canales de potasio. ¿Ok? Se van a activar los canales de potasio, permitiendo que salgan los iones de potasio. Por lo tanto, va a haber un momento en el que, al terminar esas diluciones, va a volver el reposo. Entonces volveríamos a la fase de reposo. Todo este proceso es desde que empieza a bajar la curva del sodio y se activan los canales. Desde acá, poco a poco, la fibra se va haciendo más negativa. Esa fase es la fase de repolarización y va a permitir que la membrana vuelva a estar en reposo. ¿Me han entendido? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Seguros? ¿Seguros? Ya. Entonces hemos hablado de dos canales, el canal de sodio y el canal de potasio, ¿correcto? Ya. Ahora me van a hacer un trabajo en grupos. Ahora, ¿ya? Háganse grupos de 4. Por afinidad, depende de ustedes. Vamos a dar un grupo de